Hola a todos. En este primer vídeo del tema 2 vamos a analizar las causas de la Revolución Francesa. Para entender las causas de la Revolución Francesa es importante que conozcamos cuál era la situación de Europa en el siglo XVIII, situación que hemos estudiado en el tema anterior, pero que vamos a recordar. En primer lugar, el sistema de gobierno, que como todos recordáis era una monarquía absoluta, en la que el rey tenía todo el poder. La sociedad era una sociedad estamental en la que la nobleza y el clero eran las clases privilegiadas. La economía estaba dominada por la agricultura y el sistema económico se denomina mercantilismo. Todos estos elementos van a cambiar tras la Revolución Francesa y las revoluciones liberales de principios del siglo XIX. La sociedad que nos vamos a encontrar tras estas revoluciones va a ser completamente diferente. Para empezar, el sistema político va a ser un sistema político liberal. Monarquías o repúblicas, pero siempre con una constitución. La sociedad va a pasar a ser una sociedad de clases con la burguesía como clase política y social más importante. Y la economía, gracias a la revolución industrial, va a pasar a tener como base la industria y el sistema económico se conoce como liberalismo. En este mapa tenéis las principales revoluciones que se van a producir entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzando con la Revolución Francesa, que es la primera de todas, en 1789. La importancia de la Revolución Francesa está clara si tenemos en cuenta que supone la destrucción del antiguo régimen en Francia. Además, va a servir de modelo para otros países. Los fundamentos de la Revolución Francesa ya lo anunciaron los Ilustrados y van a ser la separación de poderes y la igualdad jurídica. Pasamos a ver cuáles son las causas. La Revolución Francesa se considera un ejemplo de acontecimiento histórico multicausal, es decir, que no está provocado por una sola cosa. Suelen establecerse 4 causas principales: una crisis social, una crisis económica, la crisis del Estado y una crisis ideológica. Empezaremos con la crisis social. Como ya hemos mencionado, la sociedad que existía en Francia era una sociedad estamental. Esta sociedad estaba vigente desde la Edad Media. Se dividía en privilegiados, nobleza y clero, y no privilegiados, tercer estado. El tercer estado era el que cargaba con todos los impuestos, mientras que la nobleza y el clero no pagaban impuestos. Al mismo tiempo, el tercer estado no podía participar en política. Dentro de este tercer estado encontramos tanto a los campesinos como a los burgueses. Los burgueses, cada vez con más poder económico, comienzan a protestar por su situación, ya que es completamente injusta. A la crisis social se le suma también una crisis económica. La sociedad francesa tenía que padecer progresivas crisis de subsistencia que se producían cíclicamente. Esas crisis de subsistencia provocaban un aumento de los precios y, unidas al despilfarro de la corona, provocaban el rechazo de las clases populares. Mientras había crisis de subsistencia, la monarquía vivía en Versalles. Tenéis una imagen del Salón de los Espejos donde se muestra el lujo con el que vivía la monarquía, o del exterior de los jardines de Versalles. A la crisis económica se le suma también una crisis del Estado. Aquí tenéis una gráfica con el presupuesto de la monarquía francesa. Como veis, los gastos son muy superiores a los ingresos, lo que provocaba continuas bancarrotas de la hacienda pública. Finalmente tenemos una crisis ideológica. Si recordáis el tema anterior, durante todo el siglo XVII y el siglo XVIII se había desarrollado en Francia la Ilustración. Los principios ilustrados comienzan a ser cada vez más populares y tienen una mayor difusión. ¿Cuáles eran los principios ilustrados? Pues la separación de poderes, la soberanía nacional, la igualdad de todos los ciudadanos, y atacan también al predominio que tenía la Iglesia en ese momento.
Si nos preguntamos por qué se produce la revolución en Francia, podemos señalar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el desarrollo de la Ilustración, con pensadores como Rousseau, Voltaire o Montesquieu. En segundo lugar, la participación de Francia en la Revolución Americana. No solo participó de manera económica, sino que también envió a generales de su ejército como Lafayette. Y por último, las deudas de la corona, que se ven incrementadas por la ayuda a la Revolución Americana.